vamos a trabajar. Ok, nosotros estamos viendo una materia que se llama hermenéutica, ¿correcto? Y de hermenéutica estamos viendo un segundo gran tema, que es el tema de los géneros literarios que hay en la Biblia. Ya vimos un primer tema muy importante, que es el tema de los contextos, ¿correcto? Luego veremos otro tema, que es el de las figuras literarias, y posteriormente el de los métodos exegéticos, como para concluir esta parte. Dijimos que los géneros literarios, pues tenemos que entender que la Biblia no tiene una sola manera de escribir, ¿correcto? Ahí también se evidencia la posibilidad de muchísimos autores en el texto bíblico. ¿Cuántos? No me atrevería a decir. Hay, digamos, gente que dice, son 40 autores. Yo realmente no creo que sean 40 autores. Yo creo que son muchísimo más autores que metieron mano ahí. Pero entonces ellos escriben de manera, digamos, que consideran ellos adecuada, atractiva, porque cuando uno quiere escribir, uno la verdad, cuando uno quiere escribir, uno la verdad elige también el género literario en el que quiere escribir. Si es una novela, si es un artículo científico, ¿correcto? Si es una historia, en fin, y en la Biblia también está escrita de esa manera. Y estamos viendo precisamente por eso esos géneros literarios. Porque cada texto, así sea breve o así sea extenso, cada obra es diferente una a la otra. Y por ser diferente, obviamente tiene una forma específica. Y esa forma se debe estudiar porque se identifica con la suma de todos los elementos lingüísticos, sintácticos, de contenido, de personajes, etcétera. Entonces se identifica de esa manera, ¿correcto? Y nosotros entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque hay muchísimas formas y muchos rasgos individuales y comunes, ¿correcto? En los escritos. Por ejemplo, hay varios escritos que nosotros vemos que son muy similares. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los libros de Josué y Jueces, que son libros que cuentan las gestas de líderes que se constituyen en héroes y todo ese asunto. Otros libros, por ejemplo, muy parecidos son 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, que cuentan la historia de la monarquía de Israel y todo ese asunto. Otros libros que comparten muchas, digamos, características son, por ejemplo, los libros proféticos. Ahí está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etcétera, etcétera. Ahí están, por ejemplo, algunos libros que también involucran, digamos, características, por ejemplo, apocalípticas, como Daniel, como el libro de Apocalipsis, o como los evangelios, que también tienen otras características específicas, en fin. Entonces son rasgos comunes entre ellos, pero aunque tienen rasgos comunes, también tienen rasgos individuales, ¿correcto? Entonces eso es bastante importante. Y de acuerdo al género literario que están escribiendo, así, reitero, entonces serán las características de esa clase de literatura. Entonces, por ejemplo, en la narrativa está la épica, en otras partes de la narrativa está el mito, eso lo veremos en la próxima clase, etc. Entonces, un género literario es una especie de un molde lingüístico. Les decía, por ejemplo, que cuando usted lee, o sea, el ideal de uno es leer, o sea, uno tiene que leer. Yo leo prácticamente todos los días de mi vida, pero el asunto, aparte de la lectura, es qué clase de lectura hago, ¿ya? Y eso también es importante, qué clase de literatura voy a leer. Si es literatura científica, si es un libro, de pronto de un tema específico, o si es una novela, en fin. Un género literario es como una especie de molde lingüístico. Es decir, la literatura científica tiene este molde. La literatura, digamos, novelesca tiene este molde.
La literatura mitológica tiene este molde, ¿ya? Entonces, eso es un género literario, es una especie de molde lingüístico y la función de ese molde lingüístico es orientar tanto al lector como al oyente a percibir el sentido del texto, de qué es que se trata esto, qué es lo que quiere comunicar. Y eso lo hace a través de la lingüística. Entonces, todos los géneros literarios tienen un origen social y también tienen un espacio y también tienen una cantidad de contextos que los adornan, que los alimentan. Por ejemplo, la lamentación se origina en el rito en el que se llora a una persona desaparecida o que se llora por una calamidad. El famoso término ejá en el hebreo, ejá, que es como se pronuncia el nombre lamentaciones en el hebreo. Por ejemplo, la disputa es el ambiente de los sabios, ya donde hay una tesis, una antítesis y luego hay una síntesis. Por ejemplo, el juicio se da en un tribunal y la Biblia también habla de juicios que se dan en muchísimos libros, no de manera, digamos, tan formal como un tribunal de la actualidad, porque en ese momento no existía, pero sí había jueces. Eran los ancianos que se sentaban a las puertas de las ciudades. Por ejemplo, si es un género literario del Salmo, pues el ámbito será el culto. Entonces, fíjese cómo va a proponer que cada género literario tiene un ámbito, tiene un ambiente en el cual nace, se desarrolla, ¿correcto? Para darse a conocer, ¿ya? Entonces, textos, por ejemplo, como los de la Alianza, como el Éxodo 20, Éxodo 34, básicamente datan o son oriundos de lugares de tratados de vasallaje entre un soberano y sus súbditos, que eran muy comunes en el Antiguo Oriente, ¿correcto? Y eso se toma y se aplica a las relaciones entre Dios y su pueblo. Fíjense. Entonces, todos esos son géneros importantes. Hoy vamos a ver el género literario que se conoce con el nombre de, bueno, algunos le van a decir cartas y otros le van a decir epístolas. Epístolas, porque los eruditos no se han puesto de acuerdo, digamos, si son epístolas o son cartas. Algunos hacen una distinción importante, pero vamos a trabajar esta parte hoy. El género literario epistolar. ¿Listo? El epistolar. ¿Y por qué es tan importante este género literario? Porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros, como nosotros sabemos. El Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo 27. De esas 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son cartas. Es decir, que si dividimos la Biblia, el Nuevo Testamento en 4 partes, las cartas ocupan 3 de esas 4 partes, más de esas 3/4 partes. De ahí que sea tan importante, digamos, dedicarle un espacio a este género literario que se llama epístolas. 3/4 partes del Nuevo Testamento ocupan este género literario. Y es un género literario muy especial, muy bien conocido por los escritores de la Biblia y usado también en tiempos antiguos. El género literario epistolar, como los otros géneros literarios, no se inventan en la Biblia. La Biblia los toma de la cultura ya existente, ¿correcto? Y los utiliza para dar o para comunicar su mensaje. Entonces, este género literario epistolar ya era muy conocido en el siglo I. Platón escribe muchísimo cartas y los filósofos escribían muchas cartas y que tienen unas similitudes y diferencias con las cartas o con las epístolas del texto bíblico. Porque también, por otro lado, las cartas que están en la Biblia nos dan a conocer la interpretación del Evangelio hecha por los apóstoles. Porque los evangelios nos cuentan la historia de Jesucristo y todo ese asunto, pero las cartas nos dicen cómo es que esos apóstoles interpretaron ese evangelio.
y cómo le van dando forma, aunque obviamente la Jesucristo vino a darle la forma al texto, pero me refiero es como desde una perspectiva humana, es decir, cómo la interpretan, cómo la ven, cómo la analizan, y eso queda plasmado en las cartas que ellos escriben. ¿Listo? Y me refiero a carta y epístola de manera indiscriminada, porque algunos eruditos han tratado de aplicar, digamos, como una diferencia entre carta y epístola, pero la verdad es que eso como que no ha tenido mucho progreso. Y finalmente se habla indiscriminadamente de carta o epístola. Por ejemplo, los que han tratado de aplicar esa distinción dicen que la carta es usada para las comunicaciones de carácter más personal, ¿ya? En ese caso, si usted tiene su Biblia ahí, podríamos ver que de esas 21 cartas que les estoy diciendo, según esto que estoy diciendo acá, es decir, que estoy trayendo a colación de lo que dicen algunos autores, que la carta es más bien de carácter más personal. Según eso, las cartas aquí estarían, por ejemplo, la de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, ¿correcto? Puede ser segunda y tercera de Juan. Esas son cartas que se le plantean a personas particulares como tal. Pero hay otros que dicen que la epístola es para las escritas con miras a su publicación, pero eso realmente no es como tan así. Se ha dicho también que las epístolas, a diferencia de las cartas, que la carta es algo que se escribe como para su generación, para su momento, mientras que la epístola es algo que se escribe pensando en que supere esa generación y que pueda ser contado a otras generaciones. Aquí el asunto es que los personajes del Nuevo Testamento cuando escriben, ni los del Antiguo Testamento tampoco, sabían que estaban escribiendo Biblia. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían que esa carta que le estaba escribiendo a Timoteo, a Tito, a Filemón, eso iba a quedar incluida aquí en esto que nosotros llamamos el canon bíblico y que eso iba a ser reconocido como palabra de Dios y que todo el mundo diga te alabamos Señor. No, ellos no sabían eso, simplemente están escribiendo para un momento, para una ocasión específica, para unos amigos o para una iglesia con el ánimo de corregir algunas cosas, ¿correcto? Y listo, pare de contar. Igual también pasa en el Antiguo Testamento. Ellos no saben que lo que están escribiendo se va a llamar posteriormente Biblia, que eso va a ser establecido como texto sagrado ya para más o menos unas 1.200 millones de personas en el cristianismo católico y cristianismo evangélico. Y si hablamos del Antiguo Testamento, adiciónele a esos 1.200 personas, adiciónele más o menos unos 30 millones que pertenecen a la religión judía en el mundo y otros más de 1.000 millones que pertenecen al Islam, que también tienen el Antiguo Testamento, o por lo menos algunos de esos libros del Antiguo Testamento como base para su teología islámica. No sabían, no sabían que estaban escribiendo eso. Entonces, ya hablar de que la epístola es un escrito que tiene la intención de publicarse y que se conozca a muchas generaciones, etcétera, etcétera, no, realmente no. Pero es un intento que han hecho los eruditos, reitero, para intentar establecer una diferencia entre carta y epístola. Pero la verdad es que esas distinciones tienen muy poco valor en las que han llegado hasta nosotros en el canon bíblico. Por ejemplo, si fuera algo muy de carácter personal, las cartas de Corintios, las cartas de Romanos, que es una carta, a Romanos se le dice que es la carta reina del apóstol Pablo. La carta a los Romanos, por ejemplo, tiene un tinte muy personal, incluso menciona una cantidad de nombres que los veíamos en una clase anterior, recordarán ustedes. ¿Se acuerdan? Entonces, no, realmente no es como tan así. La iglesia cristiana, por otro lado, se ve en la obligación desde muy temprano, desde el inicio, de ir perfilando con precisión cada vez mayor la enseñanza apostólica. Es decir, fíjense que en el siglo I, o sea, no hay Nuevo Testamento. En el siglo I hasta ahora se está definiendo cuáles son los libros del canon del Antiguo Testamento.
en el año 100 después de Cristo, en el Concilio de Jamnia, se dice cuáles son los libros que pertenecen al Antiguo Testamento, ¿correcto? El Nuevo Testamento no existe. Cuando habla de toda la escritura es inspirada por Dios, útil para edificar, para construir, para corregir, etcétera, etcétera, se está hablando del Antiguo Testamento. Ahí en ese momento no hay Nuevo Testamento. Claro, alguien va a decir, perdón, o sea que el Nuevo Testamento no es inspirado por Dios. Sí, sí lo es, sino que el texto en ese momento, reitero, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no hay en ese momento. Pero entonces, como no hay un cuerpo doctrinal sistematizado, nosotros trabajamos en este momento una materia que se llama teología sistemática. Algunos de ustedes vieron esa materia conmigo, teología sistemática. En esa teología sistemática tenemos que es algo muy importante, digamos como precisamente la palabra sistematizar. Sistematizar es organizar. Sistematizar las grandes doctrinas bíblicas. Eso nosotros lo tenemos ya. Pero cuando Pablo está escribiendo, cuando Juan está escribiendo su primera, segunda y tercera de Juan, cuando Pedro escribe, cuando Santiago escribe, ellos no tienen eso. Y sí están circulando muchísimos conceptos respecto a las grandes doctrinas bíblicas. Me refiero, por ejemplo, al Dios encarnado, es decir, a la cristología, a la neumatología, a la bibliología, a la misionología, al cielo, al infierno, a, a la gran comisión, a si deben circuncidarse o no. Todos esos aspectos, entonces están teniendo digamos, un debate muy fuerte. Y entonces las cartas sirven como para un instrumento muy valioso y muy importante para que se perfile esa enseñanza apostólica. ¿Listo? Entonces, ya en el Nuevo Testamento, reitero, se observa una gran preocupación por el mandamiento, por el mantenimiento de, mire esta frasecita que todos la conocemos y todos la hemos escuchado, la sana doctrina, la sana doctrina. Claro, el asunto es que a partir de lo que proponen los discípulos como sana doctrina, se han sacado una cantidad de sanas doctrinas. La sana doctrina en cada denominación es lo que cada denominación cree. Para unas denominaciones la sana doctrina es, parte de la sana doctrina es no se corte el cabello, no se maquille, no se coloque pendientes ni tampoco pantalón. Y esa es la sana doctrina para ellos. Para otros la sana doctrina, entre otras cosas, no significa que se agote ahí la sana doctrina. La sana doctrina para otras personas será, no, pues venga usted como quiera, si quiere venir en pantalón, venga, si quiere venir en falda, pues hágale. Se tinturó el cabello, pues bueno, ese color le queda muy bonito, hágale. Y eso también es sana doctrina. Para otros, el hablar en lenguas es sana doctrina porque es símbolo de que usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Otros van a decir, no, eso no es así, eso es falso. O sea, el Espíritu Santo de Dios está en su vida desde el momento en que usted aceptó a Jesucristo y así no haya hablado lenguas nunca. Ya, entonces, pero acá en las cartas que se trabaja, las cartas que tenemos en la Biblia, hay un poco más de posibilidad de hablar de la sana doctrina, en el sentido de que hasta ahora se está, digamos, como estableciendo eso que sería la sana doctrina. En este momento es un poco más complicado porque como esas, lo que llamamos en la actualidad sanas doctrinas, viene a partir de diversas interpretaciones que se dan a eso que escribieron los apóstoles. Es decir, los apóstoles escriben ABC, pero de ese ABC se puede sacar cientos de interpretaciones, es decir, dogmas. Entonces, eso que ellos dijeron, al ser interpretado por tantas corrientes y tantas personas a través de toda la historia después de Cristo, pues eso da como resultado una cantidad enorme, casi infinita, de diferentes dogmas, y a esos dogmas es lo que la gente llama la sana doctrina. Pero por lo menos aquí en el escrito bíblico por lo menos era un poco más fácil hablar de sana doctrina, aunque no tan fácil tampoco, porque ellos también tuvieron que luchar contra muchas herejías en ese momento.
porque la inquietud de escribir estas cartas, que después vienen a formar parte del canon bíblico con 21 cartas o epístolas, es una inquietud que va creciendo permanentemente y va creciendo debido a tres factores. Primero, el primer factor que se dio para escribir las epístolas de la Biblia es la necesidad de la edificación de la propia iglesia. Reitero, hay muchas cosas que se conocen en el Antiguo Testamento, pero viene Jesucristo, eso le da un revolcón fuertísimo a muchas cosas, ¿correcto? Los judíos no están de acuerdo con eso, no lo aceptan, vienen otras personas que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, ¿correcto? Que ellos van a decir, es que es esto, es que ese texto del Antiguo Testamento se debe interpretar a la luz de Cristo de esta manera, ¿ya? Entonces, no se tenía, reitero, como ese conocimiento de qué es realmente lo que debemos creer. Entonces, se tiene una necesidad grande, imperiosa, de que la iglesia aclare muchísimos conceptos. Y las cartas, las epístolas, ayudan en esa necesidad de edificar conceptualmente, doctrinalmente, teológicamente a la iglesia. Una segunda inquietud que lleva a la construcción de estas cartas es la apologética. La palabra apologética significa defensa, defensa. Y en el siglo I hay muchos movimientos contra los cuales el cristianismo tiene que pronunciarse. Por ejemplo, entre ellos está el judaísmo, reitero, el judaísmo de raigambre, que es un judaísmo pues que lleva años y años actuando de la misma manera frente a lo que Jesucristo trae, que es muy, muy diferente a esto, ¿correcto? Pero también están, por ejemplo, otras corrientes teológicas como el gnosticismo, que fue una de las corrientes contra las cuales el cristianismo tuvo que luchar muchísimo. Esa lucha está evidenciada, por ejemplo, en los escritos de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, en el Evangelio de Juan, ¿correcto? El gnosticismo estaba rampante ahí, entonces el Evangelio tiene que entrar a decir, un momento, lo que ellos están planteando no es así. Por otro lado, también está la filosofía griega, que se presenta como digamos, un medio y un fin y un aspecto bastante interesante para explicar muchos fenómenos de la vida, de la muerte, del más allá, de la relación con Dios, de Dios, etcétera, etcétera, la filosofía. Frente a todos esos pronunciamientos que hay desde diferentes corrientes de conocimiento y de religión, entonces el cristianismo debe entrar a hacer esa defensa de la fe, la apologética, ¿ya? Y por otro lado, la famosa refutación de las herejías, que claro, esa refutación de las herejías estaría aquí también enmarcada en la apologética. Lo que pasa es que la apologética no se agota en la mera refutación de las herejías, ¿ya? La apologética es mucho más amplia que una simple refutación de herejías. Entonces, esos son tres conceptos que llevan digamos, a los apóstoles a la necesidad de hacer unos escritos para intentar solucionar esos aspectos. Primero, edificar a la iglesia. Segundo, tener una dinámica apologética o apologista, ¿correcto? Para defender la doctrina cristiana. Y tercero, la refutación de algunas herejías. Y entonces surgen las epístolas. Las epístolas se pueden clasificar y se han clasificado a través de la historia de diferente manera. La clasificación, digamos, más general, de pronto la más clásica de todas, es que las epístolas se subdividen en paulinas y generales. Paulinas y generales. Ya le voy a decir cuáles son cada una. Esa es una clasificación. Entonces, como son 21 cartas, y más o menos unas 13 cartas de esas 21 se le atribuían en un momento dado a Pablo. Entonces, pues hablemos de las cartas paulinas frente a las generales.
Reitero, ya le voy a decir cuáles son las cada una. Hay otra clasificación que se conoce como las individuales, o que también se les conoce con el nombre de pastorales, frente a las epístolas congregacionales. Es decir, hay unas cartas o epístolas que se le han escrito a individuos como tal. Ejemplo, Timoteo, Tito, Filemón. Son cartas que cuando nosotros las leemos se escribieron para un individuo, para un sujeto, frente a otras que son congregacionales, que son, por ejemplo, las cartas a los Gálatas, es decir, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, ¿correcto? Entonces, hay también esa clasificación. Cualquiera de esas clasificaciones es muy válida, no hay ningún inconveniente. Otra clasificación puede ser las cartas o las epístolas de acuerdo al autor, de acuerdo a la persona que los escribió. ¿Quién las escribió? Entonces ahí estaríamos hablando de las cartas paulinas, las que se le atribuyen a Pablo, ya le voy a decir cuáles son. O por ejemplo las cartas petrinas, que son primera y segunda de Pedro, o las cartas juaninas, que son primera, segunda y tercera de Juan, o las cartas, o la carta de Santiago, o la carta de Judas, ¿correcto? Entonces ahí ya se puede clasificar de acuerdo al autor de esa carta. Muy bien. ¿Cuáles son las cartas paulinas? Son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Realmente son muchas. Entonces, vayamos compilando. El Nuevo Testamento les dije que tiene 27 libros. De esos 27 libros, hay más o menos... hay más o menos 21 cartas, ¿correcto? 21. ¿Cuáles son las que no son cartas? Del Nuevo Testamento. Si son 27 libros y 21 son cartas, nos quedan 6 que no son cartas. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Apocalipsis. Aunque Apocalipsis también tiene las muchas características de carta, pero se enmarca más en la literatura apocalíptica. ¿Ya? Entonces serían esas 6. Y de esas 21 cartas paulinas, de esas 21 cartas o epístolas, 13 se le atribuyen a Pablo. 13. Desde esa perspectiva, sí tenemos que decir que Pablo es la persona, si hablamos de libros o de cartas de la Biblia, es la persona que más libros escribió de la Biblia. Pero si hablamos del contenido como tal, la persona que más aportó al Nuevo Testamento, ojo, al Nuevo Testamento, fue Lucas. Porque cuando se toman todos los capítulos y versículos de estas 13 cartas paulinas, más o menos da unos 1100 y pedazo de versículos. Pero si tomamos la obra lucana, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y tomamos capítulos y sobre todo versículos de esos dos libros, los versículos de esos dos libros, de Lucas y de Hechos, superan la obra paulina. Reitero, en cuanto a libros, Pablo habría escrito más libros del Nuevo Testamento. Pero en cuanto a la cantidad de versículos que incluyen esos libros, comparados con Pablo y Lucas, Lucas fue el que más escribió, porque son más los versículos que se le atribuyen a Lucas que a Pablo. Ahora, tenemos aquí un problema, porque estas cartas paulinas durante muchísimo tiempo reinó el concepto de que Pablo era el autor de estas 13 cartas o epístolas. Pero hace más o menos unos 200 años hacia acá, 100 años quizás, se ha intentado escribir, hacer, digamos, como unos estudios un poco más críticos del texto bíblico, y esos estudios dan como resultado que muy posiblemente muchas de estas cartas se les llama cartas de segunda y tercera generación. Es decir, que Pablo también obviamente tiene sus discípulos, ¿correcto? O sea, el maestro tiene que tener unos discípulos
y que muchos de esos discípulos de Pablo fueron los que escribieron algunas de estas cartas, ¿correcto? Y que otros discípulos de los discípulos de Pablo escribieron otras cartas de esas. Y en esa discusión están hace un buen tiempo, y algunos hablan, no, es que Romanos sí es de Pablo, otros no, es que Romanos es de sus discípulos o de los discípulos, etcétera. Y bueno, de ahí para allá podemos hablar una cantidad de cosas o hay estudios al respecto. Pero bueno, básicamente eso es como el asunto que debemos, digamos, tener en cuenta para ese estudio en este momento. Esas serían las cartas paulinas. Las cartas generales, o también a estas cartas generales también se les dice con el nombre que están acá, epístolas católicas, también se les llama así. Católicas, ¿por qué? La palabra católico, recordemos que significa universal, universal. Entonces, a estas cartas se les llama católicas porque se dice que no están, digamos, dirigidas ni a ninguna iglesia como tal, ni a un personaje específico como tal. Ahora, el asunto es que eso tampoco es muy cierto, porque si usted lee en Juan a la señora elegida y a sus hijos que viven en su casa. Ahora, el problema es que no se sabe cuál es la señora elegida o si la señora elegida es la iglesia, ¿ya? O si es un ser humano como tal, una mujer. Pero bueno, en las epístolas generales o también epístolas católicas, como se les llama, están 1, 2 y 3 de Juan, es decir, primera, segunda y tercera de Juan. Está también Santiago, está primera y segunda de Pedro y está Judas. ¿Listo? Esas son las cartas generales o epístolas católicas, también se les llama. 1, 2 y 3 de Juan, Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas. ¿Qué pasa con Hebreos? Hebreos está como ahí en el limbo, porque Hebreos no se le atribuye a Pablo por una inmensa cantidad de autores y de eruditos teóricos del pensamiento paulino y del Nuevo Testamento. Entonces muchos dicen, sí, eso es de Pablo. Otros dicen, no, no es de Pablo. Eso es de un autor desconocido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí está Hebreos, que reitero, está como en el limbo, en esa división que nosotros estamos haciendo. Les decía que otra clasificación es las individuales frente a las congregacionales, y les dije que las individuales eran las cartas escritas a un individuo, y que ahí está Timoteo, Tito, Filemón, ¿correcto? Frente a las otras que son escritas para una iglesia como tal, que son, reitero, Gálatas, Corintios, Efesios, Filipenses, en fin. Y ya les hablé también de la clasificación por autoría. Muy bien. Preguntas hasta el momento. ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? Bueno, sí. Pastor, Hola, Margui, cuéntanos. pues uno por lo general ha escuchado que el Nuevo Testamento también se escribió para modificar algunas leyes que antiguamente de pronto eran muy estrictas, o algunas cosas que eran extremistas, entonces que el Nuevo Testamento también era como para modificar o para corregir esas cosas, como de pronto apedrear a alguien o cosas así. No sé si Esa, es verdad esa pregunta es excelente, Margui. Gracias. Sí. Lo que pasa es que, mire, tenemos acá una situación, y es que, sobre todo en las leyes tienen un espíritu y una letra. ¿Se acuerdan ese famoso texto que dice que el espíritu mata, que la letra mata, pero que el espíritu vivifica? Y con base en ese texto, varios han dicho, por eso es que yo no estudio teología, porque es que la letra mata. No, eso no se refiere a eso. De hecho, la interpretación que le dan a ese texto las personas que dicen eso, está dando cuenta ya de la gran necesidad que tiene la persona de estudiar y aprender hermenéutica para que no siga diciendo eso. Lo que pasa es que la ley tiene una parte que es la letra y otra parte que es el espíritu. El espíritu de la ley es aquello que la ley intenta corregir, pero que cuando se quedaba en la ley, en el formalismo como tal, es decir, en la letra de la ley, ese espíritu no se corregía.
En el caso que tú mencionaste, por ejemplo, cuando están llevando a la mujer adúltera allá, la ley decía apedréenla. Pero ¿para qué decía la ley apedréenla? Para quitar ese mal, digamos, matando a la persona que adulteraba, ya nadie va a adulterar. ¿Es correcto o no es correcto? No, realmente no era correcto. Apedrea a todo el mundo y apedrea al que quiera, ¿correcto? Pero si no hay un cambio en el corazón, no hay absolutamente nada. Y por otro lado, usted que está apedreando al que está adulterando, no se está dando cuenta que usted tiene también a veces pecados en su vida. Entonces, lo que hace Jesucristo es ir al espíritu de la ley. El espíritu de la ley es cuando él dice, por ejemplo, no, es que un momento, no es solamente encontraron ustedes a esa mujer teniendo sexo con otro hombre que no era el esposo de ella. A ver, les pregunto, ¿y dónde está el hombre con el que estaba teniendo sexo? ¿O es que ella estaba teniendo sexo sola? ¿Dónde está? ¿Por qué no está acá? ¿Solamente ella es culpable o qué? Uno. Y dos, ¿ustedes creen que apedreando a esta mujer ya se va a quitar el adulterio y ya nadie más va a volver a adulterar? Tres, usted la va a matar a ella porque está cometiendo el pecado del adulterio, pero usted ¿cuántos pecados tiene? Es lo que Jesucristo le está diciendo a toda esta gente. Y ahí está el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es cuando Jesucristo dice, es que si alguien desea a una persona, ya sea hombre o mujer, en su corazón, ya adulteró con él o con ella en su corazón. No es solamente irse a acostar allá con él, no es solamente una penetración, es que si usted en su corazón ya desea, ahí ya está pecando. Y también dice allá el Antiguo Testamento el no matar, pero perdón, es que matar no solamente se mata a una persona quitándole la vida, se puede matar de muchas maneras. Entonces, lo que Cristo hace es que ellos están muy metidos en la ley y él dice, hay que ir al espíritu de la ley. Y para ir al espíritu de la ley tenemos que analizar la ley en su manera o en su forma escatológica. ¿Cuál es la forma escatológica de la ley? La escatológica es lo que Dios finalmente va a condenar. Entonces Dios no solamente va a condenar al que estaba teniendo sexo con ella o al que lo mató pegándole un tiro acá. Va a condenar al que nunca de pronto la pudo disfrutar sexualmente, físicamente hablando, pero que en su mente se la imaginó todos los días. Se lo imaginó todos los días. ¿Ya? Que no lo mató con un tiro aquí en la cabeza, pero sí dice el texto bíblico que el que aborrece a su hermano se constituye en enemigo, en homicida de su hermano. Entonces no es solamente que le pegue el tiro, es sencillamente que lo aborrezca, ya con eso es suficiente para matarlo, según la escatología de la ley. Entonces el Señor aprovecha todo eso, eso se llama figuras literarias que se conocen con el nombre de Haggadah y Halaká. La Haggadah es una reinterpretación de un texto legal del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La Halaká, texto legal, una reinterpretación de un texto legal en el Nuevo Testamento. Oísteis que fue dicho que, más yo os digo que. Y la Haggadah es una reinterpretación de un texto narrativo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí en el Antiguo Testamento no habla de Cristo, pero ya en el Nuevo Testamento dice sí, ahí estaban hablando de Cristo. Eso es una Haggadah. ¿Listo? Entonces, sí tiene en gran medida esa postura, ese objetivo. Porque definitivamente, como bien dice el texto, ellos estaban colocando cargas que ni siquiera ellos querían mover con un dedo. Y ese cumplimiento de la ley se convirtió en algo muy, muy complicado. Nadie podía cumplir eso ya. ¿Listo? Muy bien. Alexandra, ¿vas a decir algo? Sí, pero se me escapó. Ok, pues qué pena, es que la respuesta estuvo un poco extensa. Se te Sí, pero olvidó. está. Muy bien. Las cartas o epístolas tienen por lo general dos grandes divisiones. Porque las epístolas son, ojo a este nombrecito que se le da, esta denominación o nominación que se le da a las cartas de la Biblia o las epístolas de la Biblia. Parenéticas. Parenéticas. Uy, ¿qué es ese nombre? Una carta parenética es
algo que lo que pretende es enseñar, dejar una enseñanza. Porque las epístolas de la Biblia, por lo general, se dividen en dos grandes partes. Una es la ortodoxia y la otra es la ortopraxis. ¿Qué significa ortodoxia? La palabra orto significa enderezar. Es un prefijo del griego, orto, enderezar. Por eso cuando usted habla de, o usted escucha de ortodoncia, enderezar los dientes, ortopedia, ¿correcto? Aquí ortodoxia. Ortodoxia es la creencia correcta. La creencia recta, porque orto también significa recta. La ortodoxia, creencia correcta. Pero de nada nos sirve tener una creencia correcta si esa creencia correcta no está acompañada de una ortopraxis. La ortopraxis es la práctica correcta de esa enseñanza. Entonces, fíjense usted, nosotros podemos tener una adecuada ortodoxia, pero una inadecuada ortopraxis. O podemos tener una inadecuada ortodoxia y una adecuada ortopraxis de esa equivocada ortodoxia. ¿Qué les quise decir o qué les quiero decir con eso que les acabo de decir? Que de nada nos sirve a nosotros tener intelectualmente, teóricamente, un conocimiento correcto si no practicamos ese conocimiento. No sirve de nada. Es la fusión entre ortodoxia y ortopraxis lo que se pretende con estas cartas. Es decir, que yo tenga el conocimiento correcto, pero aparte de eso, que tenga la práctica correcta de ese conocimiento. Por eso es que la Biblia dice, hagan como ellos dicen, mas no como ellos hacen. Tienen una adecuada ortodoxia, pero una incorrecta ortopraxis. Pero se puede presentar otra cosa, que una persona crea en algo que no es lo más correcto, pero curiosamente, en eso que se cree que no es lo más correcto, se practica al pie de la letra. Suele pasar. Suele pasar. Por ejemplo, yo les decía ahora de las personas que basadas en algunos textos bíblicos mal interpretados, por ejemplo, como Deuteronomio 22:5, la mujer no usará traje de hombre y entonces por eso no usamos pantalón en esta denominación. Eso es equivocado. O sea, la Biblia no habla de eso. La traducción no es correcta y la interpretación que se hace de eso tampoco es correcta. Eso es una creencia equivocada. Es decir, no hay una sana ortodoxia ahí. Pero por el otro lado, sí hay una adecuada ortopraxis. Es decir, es una práctica muy buena, pero de una enseñanza incorrecta. ¿Se me hago entender en lo que les estoy diciendo? Entonces nosotros podemos caer en cualquiera de esos dos conceptos y ninguno de los dos es correcto. Lo que nosotros tenemos que tener es una adecuada ortodoxia, es decir, una creencia correcta, y una adecuada ortopraxis, es decir, una práctica correcta de esa creencia correcta. Y eso es lo que pretenden las epístolas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son parenéticas, es decir, dan una enseñanza. Muy bien. Y las cartas, por otro lado, tienen por lo general un formato. ¿Cuál es el formato de las cartas o las epístolas? Dice que está por una parte el nombre del autor, luego el nombre de los destinatarios, está un saludo y eso lo podemos ver, por ejemplo, escojamos una de esas cartas, veamos una muy pequeña, veamos Filemón. Filemón que tiene solamente un capítulo. Nombre del autor, estimado Filemón. Ahora, no siempre va a estar digamos, en el mismo orden. No siempre. Pero sí aparecen por lo general estos elementos del formato. Un nombre del autor, un nombre de los destinatarios, un saludo, una acción de gracias o petición, está el texto como tal de la carta y hay un saludo final y una despedida. ¿Listo? Entonces, fíjese cómo es el asunto.
Leamos un momentico, por favor, Filemón. Alguien que lo lea, por favor. Leamos los primeros 3 versículos. Dice salutación. Eso, muy bien. Sí, en algunas traducciones han colocado ese, digamos, como para intentar trabajar esa parte. Salutación, es el saludo. Sí, bien puede, hermano. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Muy bien, gracias. Fíjense que ahí están las 4 primeras elementos del formato de la carta. Está el nombre del autor, Pablo, nombre de los destinatarios, Filemón, pero también dice Apía, Arquipo, nuestro compañero de la lucha por la fe, etcétera, etcétera. Y los saluda a ellos, ¿correcto? Los saluda a ellos y da también una acción de gracias o petición. Esa acción de gracias está aquí en esta carta en el versículo 4. Siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones, porque he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también de la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Dios que tu participación en la fe sea tan activa que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer, etcétera, etcétera. Y luego viene el texto. Luego viene el texto de la carta. ¿Cuál es el texto? En la carta de Filemón está el capítulo 8 hasta el capítulo 22. Y luego hay un saludo final y una despedida. El saludo final está en el versículo 23 al 25. Si quiere, por favor, alguien lo lee. Estoy en Filemón, versículo 23 al 25. Ya. El 23 al 25. Sí, señora. Las salutaciones y bendición final. Sí, señora. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Ese? Sí, correcto. Y ahí está entonces el saludo final y en el último versículo, en el 25, está la despedida. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Ese es el formato de las cartas. Reitero, algunas de pronto lo tienen no en el mismo orden, etcétera, pero por lo general tiene sus elementos. Eran los elementos propios de la carta. Recordé que en ese momento, mientras leíamos esto, que una de las clases que nos daban cuando estábamos en el colegio era aprender a hacer una carta. ¿Se acuerdan? Y nos ponían a hacer ejercicios de cómo hacer una carta. Bueno, a los de mi generación nos tocó eso. Ya en ese momento, bueno, es mucho internet, mucha cosa, pero de todas maneras, aún así, uno envía un correo. Esta mañana respondió varios correos que me han llegado y hay un saludo y hay cositas así, ¿ya? Entonces el formato se mantiene en cierta manera. Entonces las cartas tienen entre sus características que tienen un formato común, casi todas, ¿ya? Casi todas tienen todos estos elementos que estoy mencionando acá. Hay unas pautas para su interpretación, como todo. Por ejemplo, algo muy importante de la carta. Ahora, claro que estas pautas para la interpretación no son solamente realmente para las epístolas. Yo creo que se pueden aplicar a muchos otros textos de la Biblia. Un primer aspecto es que debemos leerla toda de una vez y varias veces. Esto es cuando nosotros vamos a hacer un trabajo exegético. Ya, es decir, cuando vamos a intentar interpretar la carta. Hay que leerla toda de una vez y varias veces.
Entonces, la idea es que usted va a leer Filemón, la leamos de corrido, y luego vamos a ir leyendo para tratar de responder algunas preguntas. Las famosas preguntas de rigor de las cuales yo le hablaba en una clase anterior. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Si nosotros nos hacemos esas preguntas y las respondemos, te cuento que vamos a llegar muy alto en la interpretación correcta de una carta. Hay que reconstruir la situación que se está tratando. Por ejemplo, ya se leyó los primeros 3 versículos de Filemón, luego leí los otros siguientes hasta el 7 y se leyó el saludo final del 23 al 25. Permítame leer un momentico el texto de la carta como tal, es decir, el centro de la carta. Voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Estamos en Filemón. Así que, aunque siendo tu hermano en Cristo, puedo atreverme a decirte qué hacer. Prefiero suplicártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya viejo y ahora prisionero por la causa de Jesucristo, te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Antes él no te era útil, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. Te envío de nuevo a Onésimo, pero hacerlo es para mí tan difícil como perder algo de mí mismo. Me gustaría que se quedara conmigo para que me ayudara en tu lugar mientras estoy prisionero por haber anunciado la buena noticia de salvación. Pero no quiero hacer nada sin tu permiso, para que no hagas el favor por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco de tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre. Ya no vuelve como esclavo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más, no solo como ser humano, sino también como hermano en el Señor. Si me consideras tu hermano en la fe, entonces recibe a Onésimo. Si me consideras, perdón, tu hermano en la fe, entonces recibe a Onésimo de nuevo, como si me recibieras a mí. Si Onésimo te ha tratado mal o si te debe algo, yo lo pagaré. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano. Estoy dispuesto a pagarte lo que Onésimo te deba, por no decir que me debes tu propia vida en la fe. Entonces, hermano, hazme este favor, como seguidor del Señor. Esto me levantaría el ánimo como hermano en Cristo. Te escribo esta carta confiado de que harás lo que te pido y aún más. Prepárame también un lugar donde quedarme porque espero que Dios responda a sus oraciones de que yo pueda ir a visitarlos. Entonces, aquí lo que se debe reconstruir es la situación que se está tratando. ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay un señor que se llama Filemón, que es un señor adinerado, que tiene esclavos en la casa, pero es cristiano. ¿Ya? Y entre esos esclavos tiene uno que se llama Onésimo, pero curiosamente Onésimo ha escapado. Onésimo significa inútil. A ver, Onésimo significa útil, pero era un inútil. ¿Ya? Entonces Pablo hace un juego de palabras acá con el nombre de Onésimo diciendo, era un inútil, pero ahora que se volvió cristiano, va a ser muy útil a ti, como me ha sido a mí. Entonces, esta persona era un esclavo rebelde que se escapó de la casa de Onésimo. Yendo por ahí, por alguna parte del imperio, ellos no podían ir así. Entonces, seguramente el ejército romano lo atrapó y lo metieron a la cárcel por haberse escapado de su amo. ¿Correcto? Y entonces, allí en la cárcel, Onésimo conoció a Pablo. Onésimo significa, reitero, útil, pero era un inútil. Pero entonces Pablo hace ese juego de palabras diciendo, fue inútil para ti, pero ahora ha sido muy útil para mí. Y Onésimo seguramente sale de la cárcel y Pablo lo está enviando otra vez a Filemón. El asunto es que, según la ley, Filemón podía hacer con Onésimo lo que quisiera. Si quería matarlo, lo podía matar. ¿Ya? Entonces Pablo apela, le dice a Filemón, usted, yo le voy a pedir el favor, yo tengo la posibilidad de obligarlo casi a usted para que haga eso, pero no quiero que usted me haga un favor por obligación. Quiero apelar más bien a esa obra que ha hecho Dios en usted,
¿correcto? A ese carácter cristiano y decirle que por favor lo reciba. Pero ojo, recíbalo, pero recuerde que ustedes ahora son hermanos en la fe. Aquí hay algo muy importante porque siempre se ha dicho que ni Jesucristo ni Pablo se pronunciaron en contra de la esclavitud. Y el asunto es que aquí lo que se está planteando es que el carácter cristiano y las relaciones cristianas finalmente superarán las estructuras sociales, las resquebrajarán, serán debilitadas y una persona puede, siendo un esclavo, vivir con su amo de tú a tú, respetando los roles de cada uno obviamente, pero el amo no lo va a tratar como se trata a los esclavos en otros lugares, por una parte. Y por otra, el esclavo no va a trabajar de mala gana para su amo, como harían de pronto los que son inconversos, sino que el carácter cristiano de ambos haría muchísimo más llevadera la situación. Filemón no lo debía matar. A los esclavos que se escapaban les colocaban acá una letra en la frente, una letra marcándolos para siempre de que era este esclavo se escapó de la casa, lo cogimos nuevamente, y eso era bastante fuerte, esta situación. Entonces aquí hay que reconstruir la situación que se está tratando y reconstruirla de una manera espectacular. Ahora, por otro lado, hay que dividir la carta en secciones, pero eso ya nos lo hacen. Ahorita cuando Margui leía, decía salutación. Sí, esos son unos subtítulos que hay en algunas traducciones de la Biblia, en esta también los hay, y que nos ayuda muchísimo a dividir los capítulos de manera un poco más adecuada, para que nosotros ya ese trabajo lo hagamos, digamos, de manera, reitero, más correcta. Ahora, no siempre esas subdivisiones que los traductores hacen, no siempre son las más adecuadas. Siempre hay 2 o 3 o 4 posturas al respecto, pero bueno, se intenta hacer, ¿ya? Entonces hay que dividir la carta en sus partes originales. Describir brevemente los destinatarios. ¿Qué sexo son? ¿Masculino o femenino? ¿Qué estatus social tienen? Aquí en este caso hay un adinerado, hay otro que es esclavo, pero Pablo, que no es una persona adinerada, pero que sí tiene un estatus cristiano en el cual se le permite decirle a una persona adinerada que usted mismo se me debe a mí, pero no le voy a obligar a que me haga esto, sino si es por voluntad que quieres hacerlo. La profesión de ellos. ¿Cuál es la profesión de ellos? ¿Recuerdan entonces Pablo qué haría? ¿Qué hacía? Pablo era fariseo de fariseos, pero Pablo también tenía un trabajo que era la construcción de tiendas, y Pablo construía la tienda para no ser carga para la iglesia, es decir, él trabajaba en lo suyo, en fin. Todas esas cosas hay que verlas. ¿Cuál es la actitud del autor hacia los destinatarios? Aquí obviamente el destinatario principal es Filemón, pero recordemos que él también le dice en el versículo 2, también les escribimos a nuestra hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha por la fe y de la iglesia, que se reúne en tu casa. Ahora, ahí habría que decir si le escribieron esta misma carta o para que leyeran esta carta entre todos, o si fue que le escribieron por otro lado. En fin, ¿cuál es la actitud del autor hacia los destinatarios? ¿Cuál es la actitud de los destinatarios al autor? ¿Cuál es la actitud de todos los personajes de la obra? ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes que están tomando lugar acá? ¿Qué significaba esto para los destinatarios originales? Ojo, aquí les estoy diciendo que según la ley, Filemón quería hacer lo que se le pegara en gana con Onésimo. Si lo quería matar, lo podía matar porque era el dueño literalmente de Onésimo. Y aquí Pablo le está diciendo, por favor, no lo mate, recíbalo, perdónelo, y no solamente perdónelo, sino que Pablo va más allá. Trátense como hermanos en la fe. Eso era una bomba. En ese tiempo eso era una bomba, porque obviamente el esclavo está allá, el esclavo no es casi humano. De hecho, cuando empezaron a traer negros a las plantaciones de caña, de cacao, de tabaco en Estados Unidos, etcétera, y empezaron a traer todos los negros de África, una de las tesis que ellos tenían era que los negros no eran seres humanos y que los negros no tenían alma, ¿correcto?
Entonces son casi como animales y por lo tanto se puede hacer con ellos lo que quieran y se vendían y los negros terminaban con el apellido de la persona, el decir de su amo, y bueno, podían hacer lo que quieras, lo que quisieran con ellos. Puede verse usted esa película, esa serie que me encanta, que es Raíces, usted sabrá qué ha pasado con todo eso. Entonces, todo esto es importante para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Por otro lado, también en su interpretación, compartir particularidades comparables. ¿Y eso qué significa? Cada carta tiene un caso particular, ¿correcto? Pero cuando uno ve las diferentes cartas, entonces es muy posible que haya otras cartas que hablen del mismo tema. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la esclavitud, ¿correcto? Entonces, eso de compartir particularidades comparables es en qué otras cartas se habla de la esclavitud. Entonces, la carta de Filemón tiene una particularidad. Es la mediación de Pablo entre un patrón y un esclavo. ¿Qué otras cartas o qué otros pasajes de la Biblia hablan de la esclavitud? Eso nos va a arrojar muchísimos datos frente a cómo era que se manejaba eso, frente a qué se pensaba, qué se creía de la esclavitud. Por ejemplo, en Gálatas 3:21, Gálatas capítulo 2, 3:4, Gálatas 4:3, 4:7, 4:1, se habla de la esclavitud. En Primera y Segunda de Corintios también se habla de la esclavitud. Perdón, qué pena. Bueno, en Primera de Timoteo también se habla de la esclavitud. En Tito 2:3 se habla también de la esclavitud. Ya no de la esclavitud, digamos, como en este caso, pero sí se habla de la esclavitud. Por ejemplo, en Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces, aquí está comparando cómo una persona es esclava físicamente hablando de un patrón, pero de esa misma manera soy yo esclavo del vino si soy dado al mucho vino. Entonces, fíjense cómo en la interpretación de esto, de este tema en especial, cuando lo compartimos, lo comparamos con otras temas de la esclavitud en otras cartas, se nos amplía muchísimo el tema, tanto allá en las otras cartas como acá en Filemón. Por otro lado, también indicar diferencias, porque si bien hay similitudes entre las cartas, también hay muchísimas diferencias entre ellas, y eso es muy importante. Distinguir, esto es otra cosa, muchachos, distingamos entre lo importante y lo periférico. Esto es clave. Una de las deficiencias que nosotros tenemos muchas veces es no poder distinguir en que en la Biblia hay aspectos que son periféricos y otros aspectos que son centrales. Por ejemplo, Pablo va a decir, nosotros tenemos nuestros hermanos, por ejemplo, nuestros hermanos adventistas. Por una parte, ellos dicen, hay que guardar el sábado. Y ellos se reúnen el sábado, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el cristianismo evangélico ve a nuestros hermanos adventistas y dicen, esos son unos herejes, porque están bajo la ley, porque no guardan porque guardan el sábado, etcétera, etcétera. Y entonces están como separados los dos. ¿Qué va a decir Pablo de eso? No, a mí nadie me venga a juzgar en lunas nuevas, en días de fiesta, en días de reposo. No, eso es una bagatela. Eso no se pongan con eso. Usted puede, si quiere, yo conozco iglesias que no se reúnen el domingo, sino que se reúnen el sábado y lo hacen porque el domingo es gente que tiene mucho dinero y se van para la finca. Entonces, no, el domingo lo queremos compartir con la familia, entonces nos reunimos el sábado y yo conozco iglesias así. Eso no importa. O sea, el hecho de que usted se reúne el sábado o el domingo, eso no es central en la actualidad. Pero reitero, por una parte, la gran característica de nuestros hermanos adventistas es que se reúnen el sábado. Bueno, y tienen otras características como que son muy versados en la buena alimentación, etcétera, en la educación también. Y por la otra parte, nuestros hermanos cristianos evangélicos, los otros, porque estos también son cristianos evangélicos, pero los ven a estos como, así como de reojo, como herejes, como que son como medio apartados para allá, porque es que esos son herejes. No,
La iglesia adventista no es ningunos herejes. Ojo, y estoy hablando de los adventistas, no confundir adventistas con bautistas, porque también he visto que gente confunde los unos con los otros. Entonces es eso. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo central en una carta? ¿Qué es lo periférico de esa misma carta? Y darle la importancia adecuada a uno y a otro aspecto. Aquí lo central es el amor cristiano, que ahora tiene usted, Filemón, y que ahora tiene usted, Onésimo. ¿Correcto? El trato de ahora en adelante que deben recibir ustedes dos de parte del otro. Eso es muy importante. Eso es tremendamente importante. Ya lo que pasó, pasó. Es como lo que Pablo está planteando ahí. Ahora, por otro lado, ahondar en el conocimiento del fondo histórico. La historia, reitero, de la esclavitud en el siglo I. Porque habría que hacer otra pregunta acá. Y es que la esclavitud se ha ido. Este tema de la esclavitud, por ser el tema del libro de Filemón, ¿para nosotros sería algo irrelevante? No. Para nosotros es algo muy relevante porque la esclavitud no se ha ido. La esclavitud sigue en este momento, sino que la esclavitud, hay nuevas formas de esclavitud. Unos de los que más esclavizan al ser humano en la actualidad son los bancos. Ellos le dan permiso a usted de que vaya, de que venga, pero lo esclavizan cuando le dicen, yo le presto 50 millones de pesos para la casa, o 70 o 100 millones de pesos, pero usted me termina pagando 300 y te esclavizan inmediatamente. La esclavitud no se ha ido. Esto es muchas veces esclavitud, cuando usted tiene que comprarse el de moda, la ropa que usted lleva. Si aquí no dice, bueno, no sé cuáles son las marcas ahí de ropa, la verdad las más costosas, pero es que, y cuando usted habla a otro y le dice, es que esta blusa me valió, qué sé yo, 2 millones de pesos. Es que este bolso, es que es Gucci, me valió 10 millones de pesos. ¿Usted sabía que hay bolsos Gucci que valen 8 o 10 millones de pesos? Eso es esclavitud. Entonces, ¿qué nos diría a nosotros ese texto en la actualidad? Entonces, es como determinar, ahondar en el conocimiento del fondo histórico del texto como tal. Determinar con la máxima claridad el propósito de la carta y su pensamiento central. ¿Cuál es el pensamiento central de cada carta? Ahora, esto, digamos, es relativamente fácil en Filemón, porque es una carta de un solo capítulo, pero cuando son, por ejemplo, 14 capítulos, cuando se trata de tantos temas, por ejemplo, como Corintios, como Romanos, que son cartas muy densas, porque hay, por ejemplo, a Romanos se le habla y se le dice que es la carta reina del apóstol Pablo. Es una teología impresionante. De hecho, les recomiendo un libro muy importante, que ese libro hay que leerlo. La carta a los romanos de Karl Barth. Por acá lo tengo yo. Ese libro es espectacular, se lo recomiendo. Karl Barth, una de las mejores obras de Karl Barth, que Karl Barth es el mejor teólogo de la Iglesia Evangélica hasta el momento, Karl Barth. Y él escribió un libro sobre la carta a los romanos. Ese libro es espectacular. Y la carta a los romanos es la carta reina del apóstol Pablo. Dice, entonces, aquí hay que ver que digamos, realmente hay muchos capítulos que aportan de una manera densa a la teología cristiana. ¿Listo? Por otro lado, descubrir en cada pasaje lo que el autor quería decir al destinatario original. Acá, distinguir lo cultural de lo transcultural. Lo cultural es qué es propio de Israel en esa época. Ya hablamos en una clase anterior del contexto cultural. Ya, pero por otro lado, lo transcultural. ¿Qué es eso de transcultural? Es lo que es aplicable para mí hoy. Hay cosas culturales que solamente se deben aplicar allá. Yo les decía en una clase anterior hace unos días
que me coloqué este equipa, ¿se acuerdan ustedes? Y les dije, este equipa, hay mucha gente que utiliza esto y hay gente que en algunas iglesias utilizan esto, este equipa. Y muchos al colocarse esto creen que están más cerca de Dios, que están más santos, que están más correctos teológicamente. No, ¿qué va? A mí me encanta, lo tengo, lo compré en Israel y es bonito, pero yo no voy a colocarme esto cada vez que vaya a orar. Eso tiene un significado y es reconocer, el judaísmo es una religión de símbolos, hay una cantidad de símbolos impresionante. Entonces, uno de esos símbolos es este kipá que dice o que me quiere recordar a mí que estoy bajo la autoridad de Dios, que alguien está sobre mí y ese alguien es Dios. Entonces me lo coloco para orar, etcétera, etcétera. Pero esto no es transcultural, esto es cultural del pueblo de Israel y tiene un significado teológico. Es cultural y tiene un significado teológico. Pero esto no es transcultural, porque esto no necesariamente yo tengo que utilizarlo porque en Colombia no utilizamos esto. En Colombia utilizamos el sombrero volteado. ¿Se acuerdan? El sombrero volteado, si es de la costa o utilizan otros sombreros, dependiendo de donde estén. Si es en los llanos, utilizan otra clase de sombrero, etcétera. Entonces, esto no es transcultural y mucho menos tiene el significado teológico para nosotros como cristianos que lo que lo tiene para los judíos. Entonces, como esas cosas como esas, yo no tengo que tenerlas, digamos, como presentes y el observar eso no me hace más santo. No me hace más, digamos, más correctamente, más teológicamente correcto, ni más cercano a Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay iglesias que tienen en la alabanza, ahora tocan un chofar. ¿Se acuerdan que es el chofar? Que es un cuerno grande así de carnero, y lo tocan y entonces, esa gente sí está más cerca de Dios porque es que en la alabanza tienen chofar, o en el altar tienen una menorá, o un candelabro, lo tienen y allá está entonces, o tienen la bandera o el símbolo de Israel. No, todos esos son simbolismos, pero eso no es transcultural, no debería serlo para nosotros, ni es correcto teológicamente hablando, ¿ya? Entonces, eso es muy importante en esta parte. Preguntas de lo que hemos venido trabajando de este tema. Preguntas. Bueno, yo tengo una sobre la ortodoncia y la praxis, creo que es. Ortodoxia y ortopraxis, sí. Sí, que, bueno, no sé, en Pedro cuando cuando ellos predicaban, bueno, cuando ellos daban estos buenos sermones, ellos también practicaban esto, ¿no? Es correcto. O- Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay un asunto, Ujú. por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor le tiene que decir a Pedro, mostrarle esa cantidad de alimentos y decirle, no llames inmundo a lo que yo he limpiado? Y Sí. cuando baja el lienzo con una cantidad de alimentos, etcétera, etcétera, porque iba a venir Cornelio a visitar. Entonces el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Hay que tener muy en cuenta realmente si es adecuado o no, por ejemplo, comer a veces comida. Ujú. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo, no comen cerdo. Nosotros aquí en Colombia sí es mucho más común comer cerdo. Hoy yo me comí un chicharrón ahí muy bueno, que es viernes de frijolada hoy. ¿Hasta qué punto? Bueno, se ha dicho mucho de la carne de cerdo, que tiene un parásito, que no sé qué se dice más. Pues muy válido y respetable. Lo que pasa es que los judíos sí se cuidan mucho en eso. Ustedes han visto en varios productos lácteos, cárnicos y demás, que tiene 3 letras hebreas. Yo no sé si ustedes los hayan visto. Son las letras para la palabra kasher. Kasher significa
puro. La comunidad judía, siendo que son 20, 25 millones de judíos, Pero no están disponibles en todas las tiendas, ¿no? O están en ciertas tiendas. ¿cómo dices? Que estos productos están en cadenas de tiendas o lo venden especialmente en algún lugar. En cadenas de tiendas. Por ejemplo, esos ustedes los pueden encontrar en cualquier computadora. Ahí están viendo una pantalla, ¿cierto? Sí. Esas tres letras del hebreo, kasher, son productos que siendo los judíos una nación tan pequeña y habiendo más o menos 20, 25 millones de judíos pero con tanto poder económico, ellos consumen productos que tengan estas tres letras hebreas. Kasher o kosher significa que ese producto es apto para ser consumido por un judío, porque hay muchos productos que no consumen, ¿ya? Muchos de esos productos, uno diría, la verdad, vale la pena seguir esa tradición, pero otros no. Y claro, la discusión es como muy grande. Yo conozco el caso, no sé hasta qué punto sería real o si fue la muerte de ese señor por eso, pero yo conozco el caso de un señor que el médico le había dicho, no consuma carne de cerdo porque si usted consume carne de cerdo se va a morir. Y el señor dijo que va, yo no me gusta la carne, le voy a consumir, la consumió y se murió. No sé si es así, si realmente eso fue lo que le provocó la muerte, en fin. Pero hay otros productos que uno no, definitivamente ya botarle tanta corriente a eso, no. Entonces a lo que se está refiriendo ese concepto de ortodoxia y ortopraxis es, a ver, si usted va a practicar algo, que aquello que lo que usted está practicando sea correcto, sea adecuado. Y por otra parte, si usted cree en algo, que ese algo es correcto, que se sabe que eso es así, pero si no practica lo que sabe que es así, de nada le sirve. ¿Ya? Entonces, trate de que haya, es lo que significa la ortodoxia y la ortopraxis, trate de que haya una congruencia, una coherencia entre aquello que usted cree y aquello que usted practica. De tal manera que aquello que usted crea sea correcto, pero que la práctica de eso que cree sea también correcta. Y no vaya a caer en que tiene mucho conocimiento, pero que a la hora de la verdad no lo aplica cuando le toca practicar. O por otro lado, que es mucho peor todavía. Lo que les comentaba, que usted crea en algo que no es correcto, pero que lo practica al pie de la letra. En el siglo VIII hay un problema con unos señores, a ver si me estoy acordando. Se le dice a unos señores que los profetas los colocan como ejemplo de que ellos hacían algo que era una práctica muy correcta, pero que era algo que no era tan importante. Hay un señor que él dijo, no consumimos vino en este grupo étnico, no al vino. Y todos los descendientes de ellos jamás consumían vino. Jamás consumían vino. Y Dios coloca ese ejemplo para el pueblo de Israel, diciendo, mire esto, este es un hombre, el papá de todos ellos, el padre de esa tribu, dijo no al vino porque no le gustaba o qué sé yo. Y todos los descendientes de ese señor hasta el día de hoy no consumen vino. Es un mandamiento de hombres, es un mandamiento que realmente no tiene mucho que ver, pero no lo consumen. Y ustedes, que yo les doy mis leyes, que les doy mis mandamientos, etcétera, que son con fundamento, que valen, que son importantes, y ustedes los quebrantan todos. ¿Y han leído ese texto o no? ¿El Antiguo Testamento? Sí, Antiguo Testamento, profetas del siglo VIII, pero es que se me escapa el nombre. Espere a ver si lo logro encontrar. Pero básicamente es eso. Es decir, si usted va a practicar algo, por favor, intente que sea algo realmente de envergadura, algo que valga la pena, que uno diga esto sí,
definitivamente tiene que ser así, porque esto sí tiene unas implicaciones fuertísimas. Y no que sea cualquier cosa ahí que así como Pablo dice, eso tiene alguna validez por el duro trato del cuerpo. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos una costumbre y es que lo que llamamos el famoso ascetismo. El famoso ascetismo es lo que Pablo dice, el duro trato con el cuerpo. Se cree muchas veces que entre más duro se trata el cuerpo, o sea, eso como que es más santo, eso como que es más aceptable delante del Señor, eso como que vale más. Y Pablo está diciendo, no, eso no, o sea, tiene cierta autoridad porque es una persona que trata fuerte el cuerpo en el sentido de que no hace lo que el cuerpo quiera, pero de que eso vaya a intentar, digamos, como aportar algo para la salvación, para la vida eterna o algo así, no, es lo que está intentando decir el texto. Preguntas, estoy tratando de buscar ese texto acá. Preguntas, muchachos. Eso creo que está en el libro de Oseas o de Amós. Bueno. ¿Cómo es más o menos el texto, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto más o menos? Para tener una idea. Está hablando de una tribu que no consumen vino. Y les está diciendo, fíjense, estas personas, el papá de ellos les dio una ley que no prueben vino nunca en su vida. Y todos ellos cumplen esa ley de un hombre. Y no tienen ningún problema. Y ofrézcales vino y verá que ellos no van a tomar. Ahora ustedes no cumplen mis mandamientos, siendo que son mandamientos dados por Dios. Bueno, ahora se los coloco ahí en el texto porque no me acuerdo de eso. Interesante. Okay. Bueno, entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Gracias, Un abrazo. Buenas noches a todos. Chao.